Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Bienvenidos a este programa de diseño original. ¿Cómo está mi querido maestro Chan en los controles? Así es, ¿qué tal mi Kevin? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda nuestra audiencia, para usted que escucha la radio en estos momentos a través de Radio Sion. Yo estoy muy contento de regreso en este día lunes y bueno, en este primer programa de la semana, diseño original. Sí, no, me gustan tus presentaciones, por eso yo me quedo en silencio porque se nota el efecto radio. Efecto radio. No, qué bendición, mi Kevin. Gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Y pues gusto de verte, hermano. Espero que la pasaste un fin de semana extraordinario en la presencia del Señor. Igualmente. ¿Tú cómo te la pasaste? Gracias a Dios, hermano, bien, me la pasé bien, ¿verdad? El día viernes tuve el privilegio de llevar la palabra en una vigilia y el día sábado estuve aquí en la confraternidad de los ministerios Llamada Final. Qué bendición, qué bendición. Así de que queremos darle también, como decía mi querido maestro Chan, la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza en las diferentes plataformas. Recuérdese que este programa es todos los días lunes y viernes a partir de las 5 p.m. Aquí estamos para que usted también pueda convivir con nosotros, pueda compartir. Es un programa interactivo donde usted puede llamarnos por teléfono, usted puede mandarnos un comentario, pues una aportación de lo que nosotros estamos hablando, compartir juntamente, porque de hecho este fue un fin de semana, como lo decía el maestro Chan, donde aquí en la iglesia de Llamada Final Central se llevó a cabo la confraternidad, un evento que se hace desde el día viernes y se concluye el día domingo, donde también creo que se grabó, ¿no? Se grabó sí, el grupo de alabanza de Inspiración Worship, ¿verdad? Grabó temas especiales que muy pronto estará disponible a través de las plataformas. Es obvio que va a llevar un procesito para pulir y materializar y todo eso. Usted ya sabe. Así de que si usted se hizo presente y quiere compartirnos, quiere darnos su experiencia, porque de eso vamos a tratar este programa, no específicamente en lo que pasó esos días acá, sino lo que sucede cuando hay una confraternidad. De hecho, más que todo, cuando nosotros vivimos en esa fraternidad. Entonces, vamos a compartir el día de hoy el efecto de la fraternidad, mi querido Chan. Creo que también usted compartió acerca de la unidad, que es algo muy importante en el cuerpo de Cristo. Debemos de estar unidos. Digo algo que siempre me llama mucho la atención, de que hay tantas denominaciones y muchas veces unas están contra la otra y parece más que somos enemigos que verdaderamente creyentes en Cristo, de verdad, y es un poco lamentable, pero es el efecto de la fraternidad humana, porque vamos a empezar por ahí. Ya ven, todos somos seres humanos y nos estamos peleando unos con otros, guerras por aquí, guerras por allá, problemas por aquí, problemas por allá. De hecho, quiero dar unas notas curiosas, mi querido Chan. No sé si usted ha estado pendiente de las redes sociales o el día de hoy en México, en las pirámides. ¿Se movieron? Sucedió algo lamentable. Una persona armada atacó a los turistas. Ay. Sí, a los turistas. ¿En qué estado fue eso? Fíjate que tenía la nota acá, déjame te la busco porque... No, pero sí estuvo entonces tremendo. Fíjate que no había visto, ¿verdad?, la noticia, pero pues esperamos en Dios que ningún familiar o ninguna persona que escuche radio... Era de Canadá, la turista. Fíjate que hasta último que entré a la radio, primero decían que había sido una persona, la cual era canadiense, y obviamente... El terrorismo, podríamos decirlo así, ¿o no? Ya se puede llamar terrorismo. Acuérdate que el terrorismo está denominado donde hay terror, pues. Sí, exacto. Donde mete miedo a más personas o está a punto de atacar a más personas. Entonces, la persona que había fallecido debido a este ataque era una canadiense, pero antes de entrar también vi de que eran dos.
más el atacante que también falleció, pero es muy llamativo porque estos acontecimientos están pasando alrededor del mundo. Muchas personas en México se sorprenden porque eso solo lo veían tal vez aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Aparte pues de lo que nosotros sabemos de todo lo que se vive en México por las delincuencias organizadas, todo eso, entonces es lamentable que estén sucediendo cosas así. También otra nota curiosa, si alguien nos quiere ampliar más la noticia, ¿no? Yo creo que hay un segmento aquí en Radio Sion donde es a tiempo y a su tiempo con el pastor Pablo, ¿no? Pablo Azurdia, donde estos temas se tocan y usted puede compartir también, pero también un terremoto en Japón, 7.7 y había alarmas de tsunami. Oye, que de hecho siempre Japón está o sea, como que está al borde de todo eso de temblor, sí, no sé por qué. Fíjate de que Japón, Chile y creo que hay se me olvidó cómo se llama lo que país. pasa. No, lo que pasa aquí es algo de fuego, creo que se llama línea de fuego que pasa por todo América. De hecho, por eso hay un terremoto que está pronosticado para acá en Estados Unidos que le llaman The Big One o el grande, porque está en esa cordillera de fuego, algo así creo que se llama. Que Dios nos ayude y nos cordillera guarde. de fuego. Entonces, pero sí, como tú dices, Japón ha sido un país que es muy propenso a este tipo de fenómenos y pues un terremoto magnitud 7.7 obviamente produce lo que después se lleva a cabo, que es un tsunami. Y hemos visto, yo creo de que las personas tienen en mente lo que sucedió en el terremoto último que habían vivido, donde fue fuerte, fue triste todo lo que pasó, no solamente de la destrucción del terremoto, sino después el tsunami y esto que está pasando en México. Y otra nota que está siendo muy viral, y todo esto, si ustedes estuvieron en el segmento anterior, tiene que ver también con lo del segmento anterior, aunque no se tocó, pero hay un problema, mi querido maestro Chan, que unos soldados israelíes destruyeron y fueron fotografiados destruyendo un Cristo. O sea, ya ves de que la Iglesia Católica tiene sus imágenes, pero esto ha causado tanto revuelo. Wow, ya me imagino. Porque, o sea, imagínate todo lo que se está llevando a cabo, antisemitismo, el sionismo, todo este tipo de circunstancias que no es el programa en el cual nos dedicamos a hablar de todo esto. Hay programas específicos, pero es muy a tener en cuenta todos estos acontecimientos que estamos viviendo alrededor del mundo para que nosotros sepamos a veces cómo responder, cómo nosotros estamos viviendo en estos tiempos, cuál es nuestra unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice de que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos olvidado de que en México, en Japón, en Israel, en Europa, Asia, todos los continentes, todos los países, hay miembros del cuerpo de Cristo. Hay personas que creen en Cristo y cómo nosotros debemos de estar orando por estas personas para que puedan salir adelante en estas situaciones, porque es muy, muy triste, ¿no? Muy lamentable escuchar todo esto. Qué lamentable, mi Kevin, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos, hermano, o sea que la verdad, mi Kevin, creo que todo el mundo está anhelando la calma, la paz, pero si veamos en el contexto de la palabra y las profecías, yo creo que sí estamos, o sea que ya no va a haber más calma, sino yo creo que lo que viene es más cosas turbias, pero pues por eso es necesario regresar al diseño original de Dios. Sí, de hecho, otra última noticia ya. A ver. Viene muy, es que es lunes, muchas personas, para que no estén en las redes sociales, sino que estén escuchando programas aquí en Radio Sion, le vamos a informar también, pero para no esperar las noticias de las 6. Una nota curiosa es de que el presidente Trump leerá una porción de la Biblia, pero hay una expectativa porque es algo que se va a conmemorar aquí en Estados Unidos, pero con todo lo que se está viviendo, o sea, más que todo es controversial este evento, pero llama mucho la atención que lo que él va a leer es Segunda de Crónicas 7:14. Tú te acuerdas de que al 22 creo que es la porción que va a leer en todo Estados Unidos. ¿De veras? Durante un evento que se llama Estados Unidos lee la Biblia.
que creo que comienza, no sé si este domingo. Segunda de Crónicas, dices. 7:14. Oh, okay. Sí, donde dice de que si mi pueblo se humillara, creo que sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero lo que quiero decir es de que mucha gente lo ve controversial, porque una persona que está acusada, como dicen, de diferentes delitos o acusaciones, valga la redundancia, y todo lo que está sucediendo en el resto del mundo que le echan la culpa a él, ¿verdad? Y acontecimientos internos, o sea, es un mundo de cosas como para leer la Biblia, dicen, o sea, ¿dónde está ese amor al prójimo? ¿Dónde está esa fraternidad? Pero todo esto y muchas cosas más que vamos a obviar hoy en día porque traemos un programa donde la importancia de la fraternidad, ¿cuál es el efecto de nosotros estar conviviendo? Como dice la palabra, ¿no? Vamos a ver primero el efecto. Fíjate que tú me decías algo, mi querido maestro Chan, que me gusta mucho acerca de la unidad. Y Jesús dice en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Algo así usted leyó también, ¿no? Sí, yo leí el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 21, donde fue la oración de Jesús. Mira, mi Kevin, aquí tenemos una llamada. ¿Vamos a contestar, no? Sí, adelante. Buenas tardes, está al aire, hermano o hermana. ¿Cuál es su nombre? Ay, hermano, no. Ay. Entonces, no, dice que no. Bueno, continuando con el tema, mi Kevin. Sí, decíamos de que nosotros estamos llamados, como Jesús nos dice, a manifestar esa unidad. En eso nos van a conocer de que somos discípulos del Señor Jesús. Ahora, nosotros hemos venido hablando en este programa cómo pensar, cómo actuar y cómo llegar a ser como Jesús. En todo eso hay un proceso que nosotros vamos pasando, que vamos viviendo, que no todas las personas están en un mismo nivel de crecimiento. Voy a usar esta palabra nivel, que algunas personas tienen prejuicio en usar ciertas palabras o cierto vocabulario en lo que es cuando se refiere a las cosas de Dios, pero nosotros nos damos cuenta de que hay personas que están empezando en el Evangelio y hoy en día necesitamos compartirle a esas personas que no conocen de Dios, a esas personas que están empezando, cómo afirmarse, cómo esas personas pueden llegar, como dice la Escritura, al pleno conocimiento, porque los 5 ministerios están puestos o son los regalos que Dios dejó para que nosotros podamos llegar primero a nosotros estar capacitados para la obra del ministerio, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, que todos lleguemos a la estatura, a la anchura y a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos de un lado para otro por todo viento de doctrina. Entonces nosotros tenemos que entender de que aquí se va a manifestar el amor de Dios en nuestra vida cuando nosotros aprendamos a identificar que cada uno de nosotros se encuentra en una etapa específica. ¿Por qué? Porque hay un gran efecto, hay algo que sucede cuando nosotros nos reunimos. Y esto usted se da cuenta de que en una iglesia hay diferente tipo de manifestaciones, no solo de los dones, sino de actitudes que muchas veces nosotros decimos, queda mucho que desear, pero ahí es donde nosotros debemos de identificar. La Biblia dice en el Salmo 133, cuán bueno y agradable es, o delicioso es, que habiten los hermanos juntos en armonía. Ya te adelantaste con ese salmo. No, dígame. No, o sea, eso también se me venía en el corazón, ¿verdad? Me gusta mucho porque si te das cuenta que en el contexto, o más bien en el mismo verso, ahí dice, ¿verdad? Que ahí es donde envía el Señor, creo que es en el versículo 3, ¿verdad? Sí. Lo vamos a leer, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Y es que ese es el primer efecto que nosotros debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros nos reunimos, y voy a leer después otros pasajes en el segundo segmento, voy a hablar acerca de lo que se manifiesta específicamente en las 2 etapas, como manifestación que viene a traer crecimiento, pero muchas veces hay discordia cuando nos reunimos, de verdad. Hay hermanos que actúan de una forma, se manifiesta realmente
¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra etapa en la que nosotros nos encontramos? Y nosotros debemos de estar muy atentos a ver cómo actuó Jesús cuando se reunía. Fíjense de que compartíamos con el maestro Chan antes de entrar aquí a este programa, de que Jesús visitó 12 casas, que son las que ha de haber visitado más, pero es la que mayormente se ve... Quizás lo visitaba más seguido, ¿no? Sí, que quizás frecuentaba más, puede ser la palabra, ¿no? Que frecuentaba más, pero había un efecto. Había siempre un efecto cuando él llegaba. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿yo estoy actuando como Jesús? Y si es sí, vamos a ver un efecto. ¿Qué es lo que yo produzco cuando yo llego, cuando yo me reúno, cuando yo me congrego o cuando yo participo con mis hermanos juntos? Hay lo que dice aquí la escritura en el Salmo, como leyó nuestro hermano Chan, que dice, porque ahí mandó el Señor bendición, la vida para siempre. Ahí envió Dios salvación y vida eterna. O sea, ahí envió la bendición también. Ahí hay bendición donde hay una armonía, donde nosotros podemos convivir los hermanos juntos. Ahora, no quiere decir de que todos somos iguales. Cuando yo leo este salmo y lo que se habla de armonía, es una de las cosas que para mí debe de ser practicada constantemente. El amor, la fe y la armonía, la paz. O sea, practicar constantemente. Y lo comparo siempre, esto cuando viene a la armonía, y aquí vamos a entrar con mi querido maestro Chan para dialogar un poco. Cuando yo veo la armonía, no necesariamente debemos de ser iguales. No necesariamente debemos de hacer lo mismo. No necesariamente debemos de parecernos o copiar a alguien. ¿Por qué? Porque es como un grupo, como unos instrumentos, como una orquesta, lo voy a llamar así, como el grupo, imagina el grupo de alabanza. Unos cantan, unos tocan la trompeta, tocan el piano, tocan el violín, tocan la batería, imagínense todos los instrumentos. Si uno va por su lado, hay desorden. Si uno lo quiere hacer a su manera, hay desorden. Por eso hay prácticas. Sí, no, qué tremendo lo que acabas de decir de este ejemplo acerca de la música, mi querido Kevin, porque, o sea, si... Yo estudié un poquito de música, ¿verdad? Pero, o sea, cuando hay un grupo de música o de alabanza, sí tocan diferentes instrumentos, pero no quiere decir que cada persona está tocando una nota diferente, ¿verdad? Si no, se escucharía terrible. Sí. Sino, sí están tocando quizás diferentes instrumentos, pero están en la misma nota. Mira cómo es la unidad. Sí, y es que ahí es donde nosotros debemos de ponernos firmes o identificarnos. Recuérdese de que una de las cualidades que enseñamos acá en este programa de diseño original, la importancia de tener identidad. Cuando usted sabe quién es, como Jesús lo hizo, sabe de dónde viene, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es la función que le corresponde hacer? Como está uno de los lemas aquí en este programa Diseño Original en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, cuando nosotros tenemos identidad, como Jesús lo dijo, yo sé de dónde vengo, yo sé qué hago acá. De hecho, decía, mi tiempo todavía no ha llegado. Nosotros a veces nos queremos acelerar en hacer cosas, pero también dice, yo sé a dónde voy. Una vez terminado la función, como leías ahí en Juan 17:4 creo que dice, glorifícame Padre, así como yo te he glorificado aquí en la tierra, haciendo todo aquello por lo cual tú me enviaste. He terminado la carrera, decía Pablo también, ya cumplí. Y el cumplir es saber qué nos mandaron a hacer. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos en esa armonía, hay la bendición del Señor. Y el Salmo Salmo 133, no estamos desarrollando solo de ahí el tema, sino que es la parte fundamental, que hay un efecto, identificar ese efecto. Cuando nosotros estamos reunidos en fraternidad, en armonía, hay esta bendición, pero también hay salvación, hay vida para siempre, vida eterna que se manifiesta, porque es lo que nosotros debemos de proclamar al mundo. O sea, no es para que solo nosotros y yo y hacer nuestra secta, nuestro grupito, sino que es para que nosotros llevemos salvación y vida eterna a las demás personas, mi querido maestro Chan y querida audiencia. Así es, mi Kevin. Mira, te comparto rapidito acerca de, va relacionado con el tema que estás tratando aquí, pero mira, el Evangelio de Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. Mira, aquí aparece la unidad.
¿verdad? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora, escucha esto, mi Kevin, dice que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ajá. No sé si te das cuenta podemos hablar un poquito de las denominaciones y las doctrinas y todo eso, pero si te das cuenta hoy en día, ¿verdad? De que el mundo, ¿verdad? Especialmente la religión universal, dice, no, si de verdad ustedes estuvieran en unidad, pues no tendrían diferentes pensamientos y etcétera, etcétera. Pero mira cuál era el deseo de Jesús, ¿verdad? Que el mundo, dice, ¿verdad? Sí, crea, sí, Ajá. porque al final la bendición que nosotros recibimos no es para que nosotros nos sintamos superiores, mejores, porque cuando una persona empieza a sentirse superior o una persona se cree mejor que los demás, es ahí donde empieza uno a darse cuenta de que todavía no hemos entendido el propósito del Evangelio, que todavía nosotros no hemos comprendido cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo, porque como le dijeron a Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. Siempre la bendición está para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Cuando nosotros entendemos, como Jesús, tenemos nuestra identidad, como poníamos la analogía de una banda o un grupo de alabanza, de que cada uno está haciendo una función para que la alabanza surja y hay bendición, o sea, porque empieza a adorar las personas hacia Dios, pero también la persona empieza a ser ministrada, empieza a recibir bendición, empieza a moverse dones del Espíritu, empieza a haber liberación, empieza a haber danzas, alabanzas, gritos de júbilo. Entonces empezamos a ver el efecto. Hay personas que vienen cargadas, hay personas que vienen cansadas, personas que vienen llenas a veces de problemas, pero cuando está el cuerpo de Cristo en armonía, como que ese cuerpo de Cristo empieza a rodear a esa persona y se siente protegida. Ese es uno de los efectos que nosotros podemos ver cuando nos reunimos, cuando hacemos fraternidad. En el segundo segmento vamos a compartir en las casas donde Jesús estuvo y cuál fue el efecto. No en todas, quiero compartir solo una, pero también el efecto que sucede o las características negativas que también a veces se mueven adentro de ahí, porque hay muchas personas que se sienten menospreciadas. Hay muchas personas que se sienten que están con pecado, por eso no recibieron nada. Porque de verdad, hay personas que se sienten rechazadas porque yo no sentí lo que la otra persona sintió y empiezan a compararse y eso hace que haya en las personas un menosprecio. Eso hace de que las personas empiezan a sentirse menos y que se empiecen a alejar, se empiecen a no involucrar. Y eso es donde nosotros debemos de entender de que es ahí donde nuestros hermanos, todos los que están puestos en una posición o están desarrollando una función en el cuerpo de Cristo, como un organismo vivo que va creciendo, que va fortaleciéndose en unidad, va a apoyar a aquella persona que se siente así y va a poderla dirigir, porque como dije, algunas personas todavía se mueven por lo que sienten, algunas personas todavía se mueven por lo que ven, pero es una etapa que muchos de nosotros vivimos, que muchos de nosotros pasamos. De hecho, esta radio, esta programación llega hasta lugares donde un pastor tal vez no puede llegar, sino que el contenido penetra, o sea, llega y fortalece al miembro que tal vez esté en la cárcel, que tal vez esté en el hospital, toma fuerzas, toma autoridad, toma identidad. Esto de la identidad a mí me gusta mucho porque hoy el mundo etiqueta, como cuando se llevaron cautivos a los jóvenes a Israel, se llevaron cautivos a estas tribus y el rey les cambió el nombre. Sí. A Daniel le cambió el nombre, al Sadrach, Mesach y Abednego les cambiaron el nombre y así muchas personas se sienten que son despreciadas, que ya les cambiaron el nombre por una adicción, por una enfermedad, por un problema, por una discapacidad. Así de que en la fraternidad nosotros recibimos bendición, pero vida eterna, mi querido maestro, querida audiencia. Así es, mi querido Kevin. De hecho, también hay otra notita más, o sea, de las contras de lo que tú estabas comentando. También a veces hay personas que actúan
Sí. Entonces, vamos a platicar de todo eso. Sí. En el segundo segmento, no le cambie, querida audiencia. Queremos agradecer a todas las personas que están en sintonía en las diferentes plataformas. También, si usted nos quiere llamar aquí a los teléfonos de cabina, usted lo puede hacer al 562-401-4070. Ya estoy aprendiendo del maestro Chan aquí. Así es, mi Kevin. Mira, bueno, ahorita en la pantalla, si usted está viendo esto en Facebook Live o en la tele, ahí está saliendo la información donde usted puede comunicarse con nosotros. Si quiere, bueno, saludar aquí a Kevin, dar un comentario, aportar algo, que será muy bienvenido. Así que nos vamos a la pausa, mi Kevin. No le cambie. Ya regresamos. Gracias, querida audiencia, por seguir en sintonía de este programa Diseño Original. Recuérdese que este programa es todos los días lunes y viernes a partir de las 5 de la tarde, y hoy me acompaña en los controles el querido maestro Andrés Chan. Así es, mi Kevin, aquí estamos disfrutando de este programa Diseño Original, donde usted también puede participar, ¿verdad? Comentar, y también ayúdenos ahí a compartir. También le cuento a nuestra audiencia, ¿verdad? Que a lo mejor usted no sabía que todos estos programas que usted mira o escucha a través de Radioción, no sé si te ha pasado, Kevin, que a veces escuchas algo en la radio y te gustó bastante y lo quieres volver a escuchar, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, usted lo puede volver a escuchar y ver, ¿verdad? Esto en nuestro canal de YouTube. Búsquenos ahí, Radioción 540 AM. Suscríbese y active la campanita, como dicen, Kevin. Cling, cling. Para que usted vuelva a disfrutar de estos temas, de estos programas muy especiales. Antes de continuar, mi Kevin, por acá tengo una llamadita. Adelante. Yo creo que es nuestro hermano Juan Fuentes Navarro. Adelante, mi hermano Juan. Está al aire, hermano. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno escucharlos una vez más. Amén. Y el tema de la confraternidad, la fraternidad, muy importante. Yo creo que en lo personal pienso que no necesitamos hacer un evento de esos una vez al año, sino que tiene que ser cada servicio, ¿verdad? Amén. Y quiero contarles un testimonio rápido. Una vez yo iba caminando ahí en el templo y pasó un hermano a la par mía y ni nos hablamos, y el Señor me redarguyó y me dijo: ¿por qué ustedes se tratan así? Me dijo. Parece que fueran desconocidos totalmente, parece que no tuvieran ninguna relación, y me empezó el Señor a hablar a mi espíritu y me dijo: tú no vas a ser así de aquí en adelante. Me dijo: de aquí en adelante te presentas con los hermanos, dices tu nombre y empiezas a tener comunicación. Y lo comencé a hacer, hermano. Y hermano que miraba, mi nombre es Juan Fuentes, y cómo te llamas, y la próxima vez que nos veamos, saludémonos. Y así fui haciendo más comunicación con hermanos y hermanas. Y mi esposa y eso nos puso esa economía, y conocí a muchos hermanos, y creo que eso es muy importante a hacerlo, llegar a ese punto, ¿verdad? De amor, de confraternizar, ¿verdad? Entonces, eso es mi comentario. Y quiero, con autorización del Señor, voy a decir esto ahorita, otro comentario, esto es un pequeño testimonio. Amén. Yo estuve presente el sábado en la confraternidad, ¿eh? ¿A dónde se sentó, hermano Juan, que no lo vi? Ya vimos las fotos. Venga. Lo quiero contarle un testimonio, y esto es con autorización de nuestro Señor, ¿okay? Casi nadie lo sabe. Yo creo que ahorita lo van a saber muchos. El Señor me dio el gran honor y privilegio de ser parte de uno de los cantos nuevos que se grabaron. Casi nadie lo sabe. Hay un canto que dice: hay fiesta y gozo en medio de su pueblo santo. La letra original de ese canto el Señor me la dio a mí. Yo le pedí ayuda a 2 hermanos expertos en música de ministerio para ponerle la música, y ellos le hicieron ciertos arreglos. Sí, ciertamente no quedó la letra original, pero porque a veces los cantos no están, cuando uno lo recibe, no están bien redactados, entonces se hacen ajustes, ¿verdad? Amén.
Pero este canto es el primer canto que el Señor me inspira y de hecho tengo 2 cantos más ya escritos. Se los presenté a un hermano, uno de los hermanos que yo le pedí favor que me ayudara y él me dio su opinión, me parecieron muy bien y eso es lo que hay que presentarlos, ¿verdad? Yo ya los tengo, cuando yo recibo un canto, recibo la letra y recibo cómo se va a cantar, como el método, la forma que se va a cantar. Como un testimonio lo comparto, ¿ok? Para la gloria del Señor. Dios, Amén. amén, para la gloria de nuestro buen Dios, solo Él es digno de gloria y alabanza, ¿verdad? Y entonces, de hecho, hoy en la mañana me desperté y como yo estuve en la confraternidad y todo, solo me desperté y empieza a fluir un canto y me levanto y dije un lapicero, un papel y empiezo así todo adormitado a escribir. Y es el comienzo de otro canto. Nada más un testimonio. El Señor me les bendiga. Un abrazo para todos y sigamos adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano Juan. Bendiciones. Okay. Qué tremendo, ¿no, mi Kevin? Sí, Pues sí, ya ves, es que ahí Dios envía bendición y, así es, y mi vida Kevin. eterna. Esto es como David, ¿verdad? De que Sí. yo me pregunto, ¿verdad? De que cómo fue el quien trabajaba o estaba sirviendo con Saúl. Cuando le dijo, oh, yo conozco a alguien. Sí, sí. Entonces, como que se me vino esto en la mente acerca del hermano Juan. Y pues qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios y que el Señor le siga usando al hermano. Y pues estamos con la expectativa de escuchar los nuevos cantos que pronto estarán lanzándose, mi querido. Sí, y eso es lo que nosotros deberíamos siempre de, como decía el hermano, no solo cuando hay un evento que se denomine o se llame confraternidad. Ajá. Vemos hoy el efecto, fíjate. O sea, esto es el efecto de muchas iglesias que vienen, de muchos proyectos que se preparan. Hay toda una organización. Pero como yo he dicho, una de las cosas que ha servido a mi vida es de que todo lo que sucede en el orden del culto o del servicio a Dios debe de manifestarse en mi vida diariamente. Por eso practicar, nosotros somos lo que practicamos constantemente. Eso es una máxima que se dice, o nosotros somos verdaderamente lo que practicamos todos los días, porque si no, vamos a actuar como fariseo, quiere decir eso a veces. O sea, algo que solo vamos a llegar a actuar, de hecho. ¿Cuántos fariseos? No De sé. hecho, hay personas que danzan porque otros danzan, lloran porque les pagan para... De lo que te comentaba, ¿verdad? Sí, no, por eso lo estoy tocando, porque tú me comentabas algo en el extratiempo. Sí, sí. Entretiempo. Pero mira, antes, la verdad que me gustó lo que comentó el hermano Juan y pues qué bueno, mi Kevin, que el hermano Juan también está marcando una diferencia acerca de lo que él contó, de lo que él hace, de que, por ejemplo, si encuentra a alguien, lo saluda, se presenta. Eso toma acción. Toma Sí. acción, porque a mí me ha pasado varias veces, tú sabes que donde yo me congrego allá en Los Ángeles, hay un sinfín de iglesias, brother, grandes, pequeñas y etcétera, ¿no? Pero lo más a veces que yo me pregunto en mi corazón de que, por ejemplo, cuando llega la hora de los servicios y todo eso, ¿no? A veces me topo así con hermanos que yo sé que son hermanos en Cristo, pero no sé qué pasa que a veces no nos saludamos. O sea, yo como que con ganas, ¿no?, de saludar, pero pues no sé si es que piensan de que no, pues yo soy de otra congregación. Y yo creo que eso no debería de existir, fíjate, hermano. Sí, y es que a veces se actúa porque eso se ha inculcado. O sea, nosotros somos el reflejo muchas veces de enseñanzas, de lo que hemos recibido. Y como no tenemos identidad, sino que nos identificamos con una denominación, con un pastor, que es muy bueno como oveja, pero como el cuerpo de Cristo debemos de entender, debemos de saber de que todas las personas, nosotros debemos de tener ese amor al prójimo. De hecho, yo soy una persona, si tú te has fijado, de que me gusta llamar a las personas por su nombre, me gusta identificarlas con el oficio que realizan una vez que los conozco, y me gusta mucho saludar de mano y de abrazo, porque creo de que hay algo que nosotros afirmamos, que estamos completamente convencidos de que esa persona es de bendición, esa persona es un siervo de Dios, esa persona es un hijo de Dios, esa persona está en un proceso de transformación como lo estoy yo. Y muchas veces hay personas que necesitan un abrazo, hay personas que
que necesitan una palabra, que necesitan un mensaje, y no necesariamente desde el púlpito. Muchas veces yo he tenido experiencias donde transformadoras, uno a uno. De hecho, yo me considero no predicador, sino una persona de que cuando converso con los demás, así en armonía, en coinonía, causa un gran efecto, y no por mí, sino por la otra persona en realidad, porque yo aprendo mucho de las otras personas, y eso lo deberíamos de practicar constantemente, no solo en la congregación, porque hay otro gran problema. Muchas veces creemos de que solo las personas de la congregación yo tengo que tratarlas así, tratarlas allá. Pero cuando nosotros vemos con Jesús, y por eso yo quería, o sea, cuando... Ya vamos al meollo, sí, ¿no? sí, yo estoy entrado en eso, porque Sí, sí. de hecho, mira, quiero saludar a mi esposa. Ay. Me llamó antes, y Así si que no... pórtese bien, bro. Y si no, no va a haber comida al llegar. Para el garage. Y a mis hijas, porque siempre están en pendientes del programa, y qué bueno. y me Saludos da mucho a la gusto. Me familia da gusto Ramírez. porque están pendientes. Fíjate de que mi hija pequeña y la mayor también le gusta mucho hablar en público. Ujú. De hecho, ya va a entrar a un programa donde es especialmente para speech, Oh, wow. para hablar en público. Oye, bro, en un la día de escuela. estos que lo invitas aquí. Sí, ya le en el dije, programa. pero fíjate de que muchas personas, a veces muchas personas tienen temor aquí en la radio. Yo me acuerdo, yo todavía tengo miedo, pero no el miedo. Siempre los nervios sí, existen. nervios existen. No miedo así de que me paraliza, ¿no? Pues, a veces. A veces lo traba, pero se me traba la lengua, pero hay muchas personas que a veces sí se sienten. Yo me acuerdo el primer día que vine, por eso tengo un mensaje que se llama El fatídico primer día. Wow, tremendo. Pero eso sucede en el trabajo, eso sucede en el matrimonio, Ujú. eso sucede en todos los aspectos de la vida que nosotros tenemos ese miedo. Entonces, Así es. quería... O sea, que no solo tú, mi Kevin, a mí me pasa siempre. De hecho, yo casi no me considero así como un host, un host le dice a una persona que está hablando, un MC, o sea, que Sí, estás sí. hablando, sino yo me considero más como un locutor que mi voz es comercial, ¿verdad? Entonces, yo soy más fluido en lo que es una grabación, que tengo un guión que leo, pero así como una conversación, estoy en un proceso y estoy aprendo de ti, aprendo de los demás. Y yo aprendo de ti, ¿ves? Eso es lo que se trata el cuerpo de Cristo, que vamos aprendiendo juntos, y nadie se siente superior y nadie se siente inferior, porque yo vengo y me gusta cómo me tratan, y no porque el buen trato, no estoy diciendo eso, sino que me han apoyado desde el primer día, y eso es una gran bendición para mi vida, un gran desarrollo espiritual también, gran aprendizaje que uno nunca se imaginaba a veces. A veces Dios planea, bueno, no a veces, Dios planea siempre mejor que nuestros planes. Así Por eso, es. que si queremos hacer reír a Dios, dicen, preséntale Cuéntale. tus planes. Cuéntale Sí. tus planes. Entonces, vamos a regresar al tema, y es de que, tiene todo que ver, que es aquí con la armonía que nosotros tenemos, la coinonía, es donde Dios empieza a obrar. Y como yo decía, no hay que excluir. Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho es de que Jesús no excluía a nadie, sino que incluía para que pudieran, y no estoy hablando de la ideología de la inclusión como afuera, sino que cuando me refiero es de que nuestra luz, somos luz y sal de la tierra. O sea, ¿por qué tenemos que tener miedo de convivir, de compartir con otras personas si nosotros tenemos identidad clara, sabemos de dónde venimos, sabemos qué hacemos aquí y sabemos a dónde vamos? El efecto va a ser grande para la gloria de Dios, porque como leían el maestro Chang, es de que nosotros, es para que el mundo se dé cuenta cómo es Cristo en nosotros, que nosotros debemos de entender eso. Entonces en la congregación dice Pablo en Filipenses 2:2, dice, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Dice, no busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí podríamos desarrollar muchas cosas donde ahí se va a ver el efecto cuando nosotros fraternizamos con los demás.
Así es, O mi sea, Kevin. y aquí vemos a Jesús. Ujú. Vemos a Jesús. Oye, es más, también en el versículo 23 del capítulo que te estaban leyendo hace rato, me gustó, o sea, que realmente las palabras de Jesús son vida, porque mira lo que dice, yo en ellos y tú en mí, pero me llama mucho la atención lo que dice, para que sean perfectos en unidad. Cuando vinculamos esto acerca con los 5 ministerios, nos da a entender ahí de que, o sea, que este es el propósito, ¿no? De que estamos en este proceso. Exacto. Hasta llegar en la perfección. Hasta llegar a la estatura del varón del perfecto. varón perfecto. Y es que ahí es donde nosotros debemos de ver ese proceso. Entonces, pero también se manifiestan actitudes negativas. Ay, ay, ay. Sí, porque lo que se debería o se debe de mover en esta fraternidad o en esta coinonía, en esta armonía, porque voy a aterrizar un poco más. Esto de fraternidad o de amor fraternal es comparado como la familia. O sea, de que hay un amor, pero dentro de la misma familia, vemos muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos conflictos, hay muchas circunstancias que manifiestan el estado humano caído que nosotros hemos tenido. Por eso la importancia de regresar al diseño original. Este programa tiene ese propósito, que nosotros podamos Así es. regresar siempre al diseño original. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué asistimos a un lugar? No es para tener contienda, no es para salir emproblemados, no es para creerme mejor, no es para poder hacer alarde de lo que conozco, de lo que sé, de lo que hago, sino para que nosotros podamos reflejar que Cristo está en nosotros, podamos adorar en espíritu y en verdad, que nosotros podemos reflejar el amor al prójimo. Por eso es comparado como una familia donde se debe de mover el amor ágape, el amor genuino, el amor filial, donde nosotros podamos traer fe, esperanza, servicio, aprendizaje y bendición. Esto es lo que estamos llamados nosotros a cuando nos reunimos. De hecho, fíjate de que hay algo que nunca se me ha olvidado, que dice creo que es en 1 Corintios 14, 26, que habla acerca, el hermano Juan Fuentes también nos compartió algo que dice en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, Sí. cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Así es. O sea, si hago algo, esto está tremendo, porque Wow, imagínate, mi Kevin, esto está profundo, ajá, güey. está profundo. Sí, o sea, ya sea de lo que sea, de lo que, mira, ahora sí ya me trabé yo. No importa lo que hago, ¿verdad? Pero si no edifica la iglesia, eso sí. Yo creo que esa debe de ser la alarma, la señal, la luz amarilla. No. Sí, el switch que debe de hacernos ver si lo que estoy haciendo edifica a la otra persona, o estoy presumiendo, o estoy golpeando, o estoy tratando de avergonzar, porque Dios no es así, Jesús no es así. De hecho, quiero saludar al hermano, al pastor Marcos David Miranda, dice saludos y bendiciones, amados siervos del Dios Altísimo. Saludos al pastor. Es pastor, un día lo vamos a tener acá. ¿Dónde? Pastor, ¿De aquí, de sí, California? está en Anaheim, sí, Ah, sí, está en Anaheim. Bueno, ahí tiene, saludos. tiene escritos varios libros. Tremendo. De hecho, si está ahí en sintonía todavía y nos quiere llamar. Tiene varios libros escritos. Gloria Y a Dios. de hecho tiene algo que vamos a hablar con él acerca de los ovnis y la Biblia. Ay. Porque él ha tenido experiencias muy fuertes con eso. Fíjate que esos temas de conocidos Ajá. que dicen que han sido abducidos. Wow, tremendo. Mira, de esos temas de los ovnis y todo eso, conozco a alguien que le gusta mucho. Bueno, a mí me llama la atención, ¿verdad? Pero casi no le tengo tanto interés, pero sí sé que existen, ¿no? Sí, de hecho tengo un libro de él que creo que se llama Las Familias de los Cielos, algo así. Ahorita no va a decirse, sino para otro programa. Sí. Pero como decimos, eso es lo que se debe de mover cuando nosotros nos reunimos, que cada uno aporte salmos. Y esto, pues, nosotros lo vemos en la iglesia. Por eso le digo a las personas de que cuando nosotros ponemos atención en el culto que se lleva a cabo o en el servicio o lo que se hace en la iglesia, algunos lo hacen los martes, viernes y domingo, la mayoría lo hacen domingos.
es de que ¿qué hay? Al principio hay bienvenida, saludar, cómo nosotros nos comportamos con las personas, hay oración, hay peticiones, hay alabanza, hay intercesión, hay adoración, hay ministración de las ofrendas, los diezmos, o sea, agradecimiento, profecía, todo eso nosotros debemos de ir buscando la manifestación. Así es, mi Kevin. Oye, también hay algo muy, muy especial en los servicios que recientemente escuché como una enseñanza que la verdad que me tocó bastante el corazón acerca de las expresiones, o más bien, lo pongo así, cuando llega el tiempo de ofrendar, hermano. Que a veces, o sea, es como que a veces ya en los servicios dicen, bueno, llegó el tiempo de ofrendar, recogemos la ofrenda o ponga su ofrenda, pero creo que eso va más allá también, o sea, que es algo importante de lo que hacemos ahí también. Sí, hay un gran efecto, la verdad, mi esposa y yo, somos personas que Dios nos ha bendecido mucho y no solo por el tener, es que aquí va más allá del tener, del poseer cosas, sino de que hay una práctica espiritual, el que nosotros podamos dar, el ofrendar, diezmar, porque hay un efecto espiritual, y eso fuera de toda manipulación que se pueda decir hoy en día. Olvidemos de eso. Sí, porque es un tema muy controversial, pero yo he visto el efecto en mi vida de todo eso y veo de que como para lo que muchos en mi caso podría ser imposible, Dios lo ha hecho posible. Y no estoy diciendo que solo por la ofrenda o por el diezmo, sino más allá de todo eso, por la obediencia, por lo que hay en nuestro corazón. Porque también yo he visto personas que entregan mucho dinero a determinadas iglesias para sentirse bien. De verdad, sí, para apaciguar, como dicen, la conciencia. Pero todo eso también se mueve en la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es la intención, cuál es la kavaná, dicen en hebreo, que nosotros tenemos al compartir. ¿Cuál es esa intención que nosotros tenemos? Mira, ya me dijo el pastor acá, ¿cómo se llama? Las familias de los cielos. Las familias de los cielos. Era la pregunta, pastor, de que cómo se llamaba el libro. ¿Y cuántos libros son los que tiene escritos? Pues sí, ahí es un pastor que es conocido en Llamada Final. Okay. Es conocido también en Llamada Final. Pero lo que digo es de que nosotros debemos de ver el efecto que hay en nuestras vidas cuando nosotros nos reunimos. ¿Cómo nos sentimos? Yo digo, eso es muy importante. Y no sentir emocional, sino que saber que vamos creciendo, que vamos avanzando. Yo les digo a las personas, cuando me corresponde a mí compartir la palabra en la iglesia, primero debe de ser para edificación, de verdad, primero debe ser para edificación. Segundo, debemos de saber de que hay unas personas que siembran y otras personas que riegan, pero al final el crecimiento lo va a dar Dios. Así es. Tercero, yo no voy a convencer a nadie, el que convence es el Espíritu Santo. Es el que convence. Entonces yo debo de estar alineado con estos tres puntos muy importantes. Ahora sí, viene mi parte, prepararme bien para el mensaje que nosotros podríamos compartir a las personas, pero al final cada persona va a recibir de acuerdo a su proceso, de acuerdo a su etapa. De hecho, usted ve que en la parábola del buen sembrador dice de que parte de la semilla cayó junto al camino, junto a pedregales, junto a espinos, pero hay una semilla que cayó en buena tierra y una produjo al 30, otra al 60 y otra al 100. Ninguna produjo el mismo nivel. Así es. Nosotros debemos de entender como expositores o como predicadores que el mensaje del Señor se debe de compartir para edificación. Entonces, dicho eso, yo les digo a las personas de que cada uno sabe y Dios sabe cuál es la necesidad que lleva, cómo la palabra puede ayudar a hacer el efecto para seguir avanzando en este camino, para que todos lleguemos a esa unidad y que cuando haya esa fraternidad se pueda manifestar en nuestras vidas todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que vayamos con esa actitud
de recibir, no de actores, como dice el Evangelio, ¿no? Sí, así es, mi querido Kevin, te estaba diciendo fuera del aire, ¿verdad? Que se me vino en la mente también el acontecimiento cuando la hija de un personaje llamado Jairo, ¿verdad? Cuando llegó a buscar a Jesús porque su hija estaba muerto. Pero a lo que voy es que cuando Jesús llegó en la casa de este hombre, de que ahí dice la escritura de que habían personas que estaban llorando. Que les pagan para llorar. No, o sea, cuando tú vas en la historia y todo eso tiene que ver con algo de cultura, porque sí. en esos tiempos dice que era válido, ¿no? De contratar personas pues que empiezan a llorar ahí. Sí. Y eso está tremendo, ¿no? Yo creo que ahí también entran las emociones, imagínate, yo creo que yo solito así, que lloro así solito, creo que no va a poder. Un día vamos a hacer un programa específicamente de todo eso que se mueve en un culto, no con el afán de criticar ni hacer nada contrario a que no sea edificar. Así de que queremos agradecer a todas las personas que estuvieron en este programa Diseño Original, las que estuvieron en Facebook, en Sion TV y en la radio 540 AM. El próximo viernes a las 5 p.m. los esperamos en Diseño Original. Gracias, querido maestro. Gracias, Botilza. Ahí estamos, mi Kevin. Gracias a todos los que nos escucharon. Bye, bye. Que la pasen bien. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.